vamos a continuar con el tema que llevamos en la serie. Ahora dice Jesús, ¿y qué? Y el divorcio. Y el matrimonio, la familia, es un diseño de Dios. ¿Y comenzó cuándo comenzó el matrimonio, hermanos? ¿Cuándo comenzó el diseño de Dios? En los pensamientos de Dios, ¿cuándo se hicieron palpables? El formar una familia, el poblar la tierra. Es un diseño divino. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán, ¿solo pensó en Adán? No. Él dio su costilla también. Y luego puso a Eva. Amén. ¿Y qué les dijo? Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. La familia estaba en los planes de Dios. La iglesia, por eso nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos una gran familia. Y todo comenzó con una familia. Y Dios aborrece el divorcio. Hoy hablaremos de eso y hablaremos principios de algunas interpretaciones en los tiempos de Moisés, de algunas de las interpretaciones de los rabinos conocidos en los tiempos de Jesús. Escucharás de Gilel. Dice, ¿quién es Gilel? Hoy lo vamos a aprender, porque eso venimos, hermano, a la iglesia, a aprender, a conocer quiénes, en manos de quién estaba la enseñanza de las escrituras. Y hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. Y con la gracia y el poder del Espíritu Santo podemos interpretarla para aplicarla a nuestras vidas y para poder enseñar a otros. Todo lo que tú aprendas lo puedes enseñar. Amén. Quiero que inclines tu rostro si puedes hacerlo y puedas orar a Dios y decirle, Señor, háblame. Señor, revélame tu palabra. Ayuda al pastor a poder enseñarnos. Yo le pido, esta enseñanza es una de las enseñanzas difíciles para poder dar a la iglesia. Yo le pido hoy gracia al Señor para poder darte el mensaje que Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra quiere darnos hoy. Señor, ayúdanos, perdónanos y háblanos, papito lindo. Necesitamos escuchar tu voz, que sople a nuestro espíritu y de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a Mateo 5, hermanos, para estudiar la palabra y poder continuar con el estudio que el Señor nos está guiando. ¿Cuál fue el estudio pasado? ¿Se acuerdan? El séptimo mandamiento, ¿cuál es? No cometerás adulterio. ¿Sí? ¿Sí, no? Y trabajamos en ello. Y vimos que no solo, fíjate, ¿qué hizo Jesús? Jesús unió el séptimo mandamiento con el décimo. ¿Cuál es el décimo? No codiciarás. ¿Ves lo que hizo Jesús? O sea, Jesús dijo, no cometerás adulterio. Eso dice la ley. Pero yo les digo, yo voy más profundo. Y juntó el décimo y dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y todo lo que hay en ella. Entonces él fue a la intención del corazón y hemos visto que el problema del ser humano, ¿cuál es? No está aquí, no está en su mente, está en su corazón caído. Necesita nacer de nuevo y aún habiendo nacido de nuevo necesita la gracia, el poder, el temor de Dios para no pecar. Amén. Y Jesús siguió avanzando. Como todas las palabras de Jesús tienen un mensaje profundo, Jesús lo predicó que te gusta una tarde. Fue al monte, enseñó y dio un mensaje. Nosotros nos vamos a llevar mucho tiempo porque atesoramos las palabras de Jesús y queremos tomar cada palabra, cada frase, cada significado que Jesús sopló en el monte para dar vida. ¿Sale? Y dijo, también fue dicho.
Cualquiera que repudia a su mujer, y vamos a ir entendiendo y aprendiendo que repudiar tiene que ver con dejarla, divorciarse, ¿sí? A su mujer, ¿qué dice? Dele carta de divorcio. Hermano, ¿existe el divorcio en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, pues ahí lo dice, ¿no? Dele carta de divorcio. ¿Dónde dice que se tenía que hacer una carta? Lo vamos a aprender. ¿Sigue? Pero yo os digo, Jesús establece su ley, ¿sí? Y su ley siempre ha estado desde el principio. Mas yo os digo que el que repudia a su mujer, el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, ¿sí? De fornicación, hace que ella, ¿qué? Adultere. Y el que se casa con la repudiada, con la que dejó su marido, comete adulterio, a menos que haya sido por fornicación, ¿sí? Que haya roto el pacto, porque eso vamos a aprender. Que en un matrimonio se hace un pacto entre un hombre y una mujer, y veremos qué es un pacto, qué conlleva el pacto. ¿Sale? Lo vamos a ir aprendiendo, por eso siempre te digo, trae Biblia, papel y donde anotar siempre. Tal vez lo puedas escuchar en la semana, la prédica, tal vez no, a veces se nos borra o se graba mal y ya no la subimos, pero si tú traes en donde anotar, te quedará, ¿sí? De guardar. ¿Conoces tú o has experimentado o has visto en tu familia a alguien en divorcio? Lo dejo. ¿Tú has visto algún familiar en proceso de divorcio? ¿Tú has visto hijos cómo viven por causa del divorcio? Todos en el mundo entero hemos tenido esa experiencia, esa mala experiencia. Yo vengo de familias separadas. Mi papá se separaron, yo tenía 6 años. Yo cuando iba por la calle y veía un papá, una mamá y el niño de la mano, esas escenas a mí me fracturaban y yo decía, ¿y por qué yo no? Si yo iba a un centro comercial y ves a la mamá, el papá, el niño en el carrito, esas escenas a mí me lastimaban. Y no sé si tú lo has experimentado tristemente, o algún familiar, algún amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir las familias y sabe que si golpea, trunca el matrimonio, atrás de ellos, ¿quiénes están? Los hijos. Amén. Y los hijos crecen con esa idea en sus corazones que se pueden separar y no pasa nada. ¿Sí? Pero hoy vamos a aprender el principio. A tu mente pudiera venir, pastor, es que cada caso es diferente. ¿Sí o no? Hay casos donde tú dices, oye, pastor, pero si le pega y la maltrata y tiene que vivir con ella, soportarla. ¿Qué vamos a hacer primero como estudiosos de la Biblia? Tenemos que poner la base bíblica. Amén. Lo que Dios mandó, lo que Dios nos enseña. Después de que nosotros ya tenemos el conocimiento bíblico de cuál es el orden de Dios, entonces nosotros podemos abordar cada situación de manera particular. ¿Escuchaste? Nosotros no podemos juzgar un matrimonio sin poner la base. Poniendo la base, entonces nosotros podemos dar el consejo a las personas. Hoy tú saldrás con consejos bíblicos para tu vida y aún para otras personas que no conocen del Señor. Amén. Ok, vamos. Y mira, quiero enseñarte primero, antes de entrar en el tema, o es parte del tema, que es el matrimonio. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, cómo ha sido diseñado hoy, pero cuál es el origen de Dios. Vamos. Para el mundo, hoy el sistema está dividido por el sistema civil. Y si tú quieres vivir con alguien, tú vas, México no tiene la facultad de casar, ¿sí?
Tú vas a una iglesia y le dices al pastor, pastor, cáseme. Un pastor con conocimiento te va a decir, yo no te puedo casar. Yo no tengo esa facultad jurídica. Yo puedo llevarte a algo mayor que se llama un pacto matrimonial. Puedo ser testigo de lo que Dios puede unir. Un pastor no puede hacer un pacto con dos personas. ¿Quién lo hace? Dios. Donde dos personas se ponen de acuerdo delante de la iglesia, el pastor como testigo, ¿sí? Y delante de Dios juran, ¿qué? Amarse, respetarse, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tú puedes ir al registro civil y tú puedes hacer un contrato. Y ese contrato tiene cláusulas. Es más, tú puedes hasta separar tus bienes y decir, ¿sabes qué? Lo mío es mío, lo de mi esposa es de mi esposa. Y el día que nos separemos, ¿qué? Cada quien agarra sus cositas y se va. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está estipulado en el contrato, pero no pasa nada, siempre pasa. Pero ¿qué te estoy haciendo ver? Que a nivel jurídico tú vas y tú haces un contrato. Mira, sigue. Vas, ¿a dónde? Al registro civil, ¿sí? Y tú haces un contrato y le pones cláusulas y eso es sano y es bueno. ¿Por qué? Porque tú amparas de alguna manera a tu esposa, a tus hijos, tus bienes y demás. No la puedes abandonar así porque sí. Dios vela por las leyes terrenales. Pero tú dices, mi unión no solo va a ser física, yo quiero ir más allá. ¿Sigue? Y yo quiero hacer un pacto. Entonces yo hago, en la Biblia se conoce como un pacto de compañía. Avanza. Al matrimonio se le conoce como un pacto de compañía y vamos a ver unos textos. ¿Sigue? Entonces, no solo es el trato entre tú y la persona. ¿A quién pones de más? No de más. Como testigo, a Dios. Entonces tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que tú seas testigo entre nosotros de que nos vamos a casar. Y mucha gente se casa por la iglesia, ¿sí? Luego dicen, ¿sabes qué? Ya no nos entendemos, nos separamos. Y mientras al que tú llamaste como testigo, dice Dios, a ver, espérense. Ustedes me llamaron a testiguar su matrimonio y yo lo avalé. Ahora ustedes se separan y no me toman en cuenta. Y eso genera juicio. ¿Escuchaste? Porque un pacto es un compromiso bajo juramento. Y si yo transgredo ese juramento, acarreo juicio. Es como cuando haces un trato con un albañil para una casa o un carro. Y si el albañil no termina como dijo en el contrato, ¿qué va a pasar? Ejerce una multa, ¿sí o no? Al romper el contrato hay una multa, ahora tienes que pagar por el daño que hiciste, ¿sí? Entonces el matrimonio, ese es el diseño de Dios. Vamos, y mira, te enseño dos pasajes. Ve a Proverbios 2:16, por favor, léelo. Y aquí vemos cómo Dios le da el consejo al joven que no se vaya con las rameras, porque ellas olvidaron el pacto de su Dios, ¿sí? Dice así, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual esa mujer abandonó, ¿qué? Al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí vemos dos frases, compañero y ¿qué? Y pacto. El matrimonio, lo vas a ir aprendiendo, es un pacto de ¿qué? De compañía. Di conmigo, el matrimonio es un pacto de compañía. Amén. Lo vas a tener claro, hasta los jóvenes lo van a aprender hoy. El matrimonio es un pacto de compañía. Yo hago un pacto contigo de estar contigo, de cuidarte, de velarte. Mira, yo he visto en el hospital
gente que respeta el pacto. A veces el familiar no se puede mover, está como un vegetal por un derrame cerebral y la esposa ahí está. O a veces es el esposo. O a veces veo lo contrario, tantito se enferma y el esposo rompe el pacto. Dice en la salud y en la enfermedad. Amén. Es un pacto de estar con esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no me guste. No, hasta la muerte. Amén. Y nosotros tenemos que saberlo si vamos a entrar en pacto. Si ya estás en el pacto, también tienes que saberlo, pero ya estás. Ya no hay vuelta. Amén. El matrimonio dicen que tiene una buena y una mala. La buena es que es para toda la vida. La mala es que es para toda la vida. Amén. No hay vuelta. ¿Sale? Sigue. Miren Malaquías, aquí hay un juicio sobre los sacerdotes. Mira cómo mucha gente está en maldición por no cumplir con el pacto que hizo con Dios. ¿Sí? Escucha, Malaquías 2:13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿Qué le está diciendo al sacerdote? ¿Otra vez vas a ir a llorar al altar? ¿Sí? Dice, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué le está diciendo? Tus lágrimas no sirven, ¿sí? Tus ofrendas no sirven. Y sigue. Y él pregunta, y diréis, ¿pero por qué, Dios? Si yo te traigo ofrendas, y mira, yo hasta lloro, yo hasta gimo delante de ti. Y dice, ¿por qué no las vas a recibir? Dice Dios, porque Jehová ha testiguado entre ti, ¿y qué? Y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella, ¿qué? Tu compañera, ¿sí? Y la mujer de tu pacto. Entonces mucha gente hoy en día puede ofrendar, puede dar, pero si rompió el pacto con su compañera o compañero, sus oraciones, ¿qué? No son escuchadas. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Es que son principios que Dios estableció. Amén. No podemos vivir sin esos principios. Y tenemos que aprender cuáles son. Y hay dos causales de divorcio. Pues, ¿y cuáles, pastor? Díganos rápido. Espérate, ahorita vamos aprendiendo. Por las cuales sí Dios, porque Dios las estableció. No las estableció el pastor, no las estableció el registro civil. Dios estableció dos causales de divorcio. ¿Ya sabes cuáles son? Vamos, ahorita vamos. ¿Sigue? Y dice ahí mismo en Malaquías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él que aborrece el divorcio, el repudio, ¿sí? Repudio y divorcio es lo mismo. Y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué está diciendo de cubrir de iniquidad su vestido? Que alguien, por decirlo así, es leproso y solamente cubre su lepra, pero adentro está lleno de lepra. Alguien que aparenta cosas que no es, cubre, dice, de iniquidad su pecado. ¿Sí? Alguien que fue a pecar y solamente se limpió y ya, y no pasó nada, borró los mensajes y ya, lo cubrió. Pero la iniquidad, ¿dónde está? Delante de Dios. ¿Y delante de quién más? De su pareja también, pero está delante del diablo. Y el diablo te va a acusar. Y el diablo, tú le estás dando las llaves de tu casa para golpear tu vida. Amén. Sale, no es cualquier cosa. Dice entonces, cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues, ¿en dónde? En vuestro espíritu, su corazón, y no seáis desleales.
de lo que más abunda hoy en día en el mundo es la infidelidad. Y no solamente hablo de infidelidad hacia otra persona, sino la gente es egoísta, solo piensa en sí mismo. Amén. Okay. Entonces Dios aborrece el repudio. Dios ya nos deja claro que Dios no le agrada, sabe las consecuencias que hay y hay maldiciones generacionales, ¿sí? Pero hay causales de divorcio que veremos hoy, que aprenderemos, ¿sale? Vamos a seguir entonces. ¿Qué es un pacto, hermanos? ¿Sigue? Te quiero dar el concepto más claro, más sencillo para que tú lo digieras y lo puedas enseñar. ¿Qué es un pacto? Dijimos, una promesa a la que se le ha impuesto un juramento. Entonces yo hago una promesa y hay un juramento de por medio. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel? Ya no puse el pasaje, pero dice que cuando dos personas hacían un pacto, a un animal se les atravesaba y se partía a la mitad. Entonces ponían las dos mitades y ellos pasaban en medio de los dos animales. Imagínate, o sea, tuvo que haber un sacrificio para que ellos hicieran ese pacto. Y hay un juicio si nosotros transgredimos el pacto. ¿Sale? Entonces, un pacto es una promesa a la que se le ha impuesto un juramento. Un pacto puede ser con cualquier persona, no para casarse. ¿Sí me explico? Hay muchos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero no tuvieron nada que ver con el matrimonio. ¿Sí? Un pacto es algo que hacen dos personas que ponen una promesa y un juramento. ¿Sí? Y el matrimonio es un pacto. ¿Vamos? Entonces vemos ahí qué pacto hicimos nosotros con nuestra pareja, los que fuimos casados. Un pacto de compañía. Cuando tú te vayas a casar, aquellos que no se han casado, tú dices, ay, ¿a poco? No, si ya te casaste, ya, ¿no? Pero si tú apenas te vas a casar, tú vas a hacer un pacto, hermano, joven. Tú debes de tener esa expectativa que con la persona, hombre, mujer, si eres hombre con la mujer, si eres mujer con el hombre, que te vayas a casar, tú vas a hacer un pacto de compañía con esa persona, que vas a vivir con él hasta que la muerte los separe. Amén. Va a estar contigo. Dice mi esposa luego, donde quiera ando contigo. Pues, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que andemos juntos siempre en las cosas que hagamos. Sigue. Y es una promesa con juramento. Amén. ¿Qué es un pacto? Una promesa con juramento. Y nosotros hicimos un pacto de compañía. ¿Sale? ¿Y qué prometimos? Amarla, proveerla, protegerla y dirigirla. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y muerte natural, ¿no? No, ahí le echan 2 pastillas, se murió. No. Que se muera porque Dios diga ya hasta aquí. No tengas que echar, Señor, ¿te lo lleva o te lo mando? No, ya estás en ese pacto. Ahora imagínate, tú estás en problemas con tu esposo o con tu esposa. Vas a vivir con él hasta que te mueras. No te puedes separar. ¿Qué sería lo más sabio? ¿Qué haces tú en el trabajo cuando tienes problemas con un compañero? Bueno, ¿qué he hecho yo? Gracias a Dios casi no tengo problemas, pero dice, si voy a la próxima guardia lo voy a volver a ver. Bueno, voy a tratar de llevarla bien, ¿sí o no? Alguien prudente, alguien sabio dice, pues si me falta para jubilarme 10 años. Gracias a Dios me falta menos. Pero voy a verlo, cada que vaya a la guardia lo tengo que ver. Bueno, voy a tratar de llevarla bien, pues si nos vamos a estar viendo, ¿no? Alguien en su sano juicio lo haría. Bueno, si ese compañero o compañera vas a vivir con él todo el resto de tu vida,
¿No será sabio decir, pues vamos a vivir bien, vamos a tratarnos bien? Dios me pide a ti, mujer, honra a tu esposo. Amén. Y al esposo le dice, trata a tu mujer ¿cómo? Como vaso más frágil, no como olla de peltre, toda bollada traen a la esposa. No, trátala como si fuera, ¿cómo te gustaría que te trataran? Así trátala. No me grites, pues tú tampoco grites, porque así te gusta que te griten. Si algo yo me ofende es que me griten. Yo creo que a ti también, ¿no? Entonces, si no te gusta que te griten, ¿qué? No grites. Es que me enoja. Tranquilo, vas a estar con él o con ella toda la vida. Llévatela suave. Disfruta. Amén. ¿Sí o no? Bueno, entonces, si es hasta la muerte, pues trata de vivir esa compañía, esa relación lo más hermosa posible. Amén. Y te das cuenta que si tú tratas bien, al rato la otra persona te va a tratar bien también. Y va a llegar y te va a decir, mi amor, ¿qué crees? ¿Qué? Te compré algo. ¿A poco? Sí, una plancha. Sí. No, algo, te va a invitar a salir. No, una plancha para que planches bonito. No. Entonces es un pacto, es una promesa con juramento, es una promesa de compañía como testigo Dios de amarla, ¿qué? Ser el proveedor. Hoy, gracias a Dios, muchas mujeres trabajan y nos ayudan en la provisión. Muchas mujeres no, pero nos ayudan ¿en dónde? En la casa, en la educación de los hijos, ¿sí? Y hacen más que nosotros. Nosotros llegamos del trabajo y queremos que nos atiendan. Y ellas que están en casa atendieron a los hijos, hicieron, y todavía tiene uno que atender al varón. Por eso a veces uno tiene que compartir las responsabilidades con amabilidad y respeto. Amén. Entonces, protegerla, ¿sí? Y dirigirla no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. No quiere ir tu esposo a la iglesia, viejo, vamos. Es más, tú eres la cabeza, párate. Es más, tú eres el pastor, párate. Imagínate, el pastor quiere ir, párate, vámonos. Y tiene uno a uno, se unen para lo bueno. Amén. Yo he visto con tristeza cómo matrimonios se unen para lo malo. Vi con tristeza un matrimonio, cómo se alejaron de Dios. Los dos se pusieron de acuerdo. Ya no vamos a ir a la iglesia. Y se empezaron a hacer cosas que no debían de hacer. A meter familia, a gente a su casa que no debían de meter. A tomar, a hacer y deshacer. ¿Y qué pasó? Esa misma familia que metió a su casa, al rato la esposa se fue con uno y él se fue con otra y destruyeron su familia. Y ahorita quieren volver, quieren hacer y están luchando. ¿Sí? Pero a veces los mismos matrimonios se ponen de acuerdo para hacer lo malo. Qué terrible. O a veces es el hombre o la mujer que está luchando con el esposo, con la esposa. Vamos, está orando, está doblando rodillas. Y no porque no cree en Dios lo ha dejado. Al contrario, ora por su varón o su varona, que Dios la alcance. Amén. Y eso es hermoso. Entonces, ese es el matrimonio. Pongo de preámbulo porque desde la antigüedad ya había. Es más, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, era muy común ese tipo de actividades. Dios no puso la ley del pacto, la carta de divorcio no la puso como ley, la puso como administración de cosas que ya estaban haciendo. ¿Qué te quiero decir? Que el pueblo de Israel ya lo hacía, ¿sí? O sea, ya lo hacía porque venían de un corazón pagano, de un corazón perverso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios legisló algunos aspectos. Dijo, ok, si se van a separar, tienen que hacerlo de esta manera.
y se hizo la carta de divorcio dada por Moisés. ¿Alguien sabe dónde se encuentra? Vamos. Ve al Levítico. Bueno, te platico esto antes de ir al Levítico 24, ve buscándolo. Vamos a ver cómo interpretaban la ley de Moisés. Vamos a ver la interpretación de los rabinos de esa época. Eran 2 rabinos principales. Eran 5, pero ellos eran los principales. Y cómo Cristo la interpreta. Eso vamos a aprender hoy. ¿Sigue? Entonces vuelvo a leer Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, denle carta de divorcio. Vamos a ver dónde está. ¿Sigue? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ese es nuestro texto base, no lo pierdas de ahí. ¿Sigue? Ahora sí, Deuteronomios 24:1. ¿Sigue? ¿Y estás? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, vamos a descubrir cuál será esta cosa indecente. ¿Qué piensas que sea la cosa indecente, hermana Sama? ¿Qué piensa que es esa cosa indecente válida para el divorcio? Engañarlo. Dice, si no le agradare, vuelvo a leerlo, cuando alguno tomare mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cuál creen que es esa cosa indecente? El adulterio no. ¿Por qué? Porque el adulterio se pagaba con lapidación, se pagaba con la muerte. Lo vimos la clase pasada. Si se encontraban a personas adúlteras, ¿qué hacía? Se sacaban a la plaza y se apedreaban. ¿Sí? Entonces, pero si la mujer, el hombre encontraba alguna cosa indecente en esa mujer, y no había adulterio, entonces él le hacía una carta de divorcio. ¿Sigue? Y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Es lo que dicen ellos. ¿Sale? ¿Sigue? Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿sigue? No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Regrésamelo otra vez. En el 1. ¿Qué está pasando aquí? Dios le está diciendo a Moisés y le está poniendo un caso que pudiera ser. ¿Sí me explico? No es una ley que digan, hermanos, ustedes se tienen que divorciar, pero para poderse divorciar tiene que haber una carta de divorcio. No le está dando el consejo Dios para que lo hagan por ley, sino está legislando algo que ya se hacía. Dice, cuando alguno tomare mujer, o sea, si llegara el caso de haber sucedido algo parecido, ¿sí me explico? Y le está diciendo, si la dejas, ya no la vas a poder tomar nuevamente como esposa. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué te está advirtiendo? No la dejes. ¿Sí me explico? O sea, si tú la dejas y al rato dices, no, ¿sabes qué? Siempre no. Ven, vamos a regresar. Ya no. Ya no la vas a poder tomar aunque muriera la otra persona. ¿Qué está diciéndoles Dios? No dejes a tu esposa. Amén. Ni dejes a tu esposo. Llegase a suceder el caso,
Bueno, entonces se hace una carta de divorcio donde tú especificas que ya no está contigo y se le entregas. Entonces, cuando alguien se acerque a ella, ella pueda decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo compromiso con esa persona y soy libre de casarme. Amén. Eso decía la ley. ¿Qué hicieron los intérpretes de la ley? Ellos estaban más enfocados, ¿sí?, en cómo redactar la carta de divorcio que el divorcio mismo. ¿Qué te quiero entender? Porque ya en los tiempos de Jesús se divorciaba hasta porque si a la mujer se le quemaba la comida. Imagínate, no me gusta. O si ya subió de peso, ¿sabes qué? No, ya. La repudiaba, le hacía la carta y la entregaba. Y vámonos con otra. Y ya al rato la otra igual. Y ellos estaban más enfocados. Por eso cuando leamos Mateo 9 ahorita, estaban más enfocados en la redacción de la carta. Y ellos dicen, por eso mandó Moisés. Moisés no mandó. O sea, él no los obligaba a divorciarse. No era un mandamiento, sino era una regulación. ¿Sí me explico? Vamos, ahora sí. Sigue, avanza. Avanza. Ok, en esa época había dos rabinos principales. 30 años antes que naciera Jesús, ellos ya habían nacido. ¿Sí? Samai y Gilel. Ellos eran los rabinos que legislaban o que interpretaban los escritos de Moisés. Uno de ellos, Samai, decía que ese acto vergonzoso por el cual se podía repudiar a la mujer era el adulterio. Nosotros entendemos que no. ¿Por qué? Porque el adulterio se pagaba con muerte. Entonces, si lo matabas, pues no se podía casar. ¿Sí? Entonces descartamos a Gilel. A Samai. Y Gilel era como que muy condescendiente con los fariseos, como que estaba mafiado y podía firmar cartas como que si la esposa le olía mal la boca. Sí, así está escrito. Si a la esposa le olía mal la boca, el hombre decía, ¿sabes qué? Yo no la voy a aguantar. En vez de decirle, mi amor, lávate la boca. No. O toma algo, a lo mejor tienes un problema en el estómago, qué sé yo. En vez de hacer eso, decía, no, divorcio. Y se especificaban en cómo redactar la carta de divorcio, los artículos, a quién y todo, y lo traían al sacerdote y se divorciaban. ¿Sí? Y cosas tan absurdas por las cuales se divorciaban, pero eso lo decían ellos. Hoy el registro civil te da causales de divorcios. Una de ellas es el adulterio, pero ¿qué más te puede decir? Si tu esposo no te puede dar hijos o tu esposa no te puede dar hijos, es una causal de divorcio. Si tu esposo se enferma, otra causal de divorcio. Y así hay como 20. Hoy no vino Jorge, ¿no? Hay muchas causales de divorcio que dice ¿quién? ¿Quién lo dice? El hombre. Dios solamente puso 2. ¿Sí? Y las vamos a ver. ¿Sigue? Entonces, en Mateo 19, dije Mateo 9, Mateo 19, 3, vamos a leerlo. Y se le conoce como un pasaje paralelo, ¿sí? De Mateo 5 y Mateo 19. Estamos abordando el mismo tema en 2 pasajes. Por eso se le conoce como un pasaje paralelo. ¿Ya estás ahí? Dice, entonces vinieron a él los fariseos con las ideas de Gilel y Samai, ¿sí? Tentándole diciendo, es lícito al hombre divorciarse, repudiar a su mujer. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Sí, porque ellos ya por cualquier cosa se divorciaban.
¿Es lícito hacerlo? Le preguntaron a Jesús. Mira, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando tú te unes a una persona sexualmente, tú te haces una sola carne. Lo dije la semana pasada. Si tú te haces una sola carne con uno, una sola carne con otro, no se puede. Tú estás transgrediendo el pacto y tú estás fracturando tu alma. Y lo he dicho, hay hombres, hay mujeres que no pueden ser fieles porque tú te estás pactando con personas. Y tu esposa, si es tu esposa, tú estás rompiendo el pacto. Amén. En el momento que esas personas se unen, se hacen una sola carne y se hace el pacto. Y en la mayoría de los casos, la mujer cuando por primera vez tiene una relación, hay sangre, ¿sí? No en todos los casos, pero en la mayoría hay un pacto ahí de sangre. Y se unen físicamente, almáticamente y espiritualmente, ¿sí? Así dice la Biblia. Y los dos serán una sola carne, ¿sí? Así que no son ya más dos. Delante de Dios, delante de los hombres son dos, pero delante de Dios son uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Aunque tú vayas al registro civil y firmes y te den tu constancia de divorcio, no hay una separación delante de Dios, a menos que haya dos causales. ¿Sí? Seguimos. Le dijeron, entonces, ¿por qué pues mandó? Y ellos lo tenían como una ley, ¿sí? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Está en la ley, es un mandato que se puede hacer. Dice Dios, no es que se pueda hacer, no debía de suceder, pero por cuanto la gente lo hacía, Moisés lo hizo. Y por causa de su corazón perverso, endurecido, se legisló de esa manera. Amén. Hoy hay leyes que se están aprobando, que tú dices, ¿cómo es el matrimonio? Dos, un hombre y una mujer. No, pero ahora vemos matrimonios o casa, gente que vive con el esposo y los dos hombres o las dos mujeres. ¿Qué hace el gobierno? Legislarlo. Ah, bueno, quieren casarse así, sale, lo aprobamos. Aunque para Dios no esté aprobado, ¿sí? La ley puede legislar lo que quiera, pero no conforme al orden de Dios. ¿Seguimos? Entonces le dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Más qué? Mas al principio no fue así. Amén. No era de esa manera. Y ellos se quedaron así admirados. ¿Sigue? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La ley dice que la podías repudiar y separarte de ella si encontrabas alguna cosa indecente. Muchos eruditos han dicho de que esa cosa indecente es que sea una mujer muy coqueta, dice. Ellos yo estuve leyendo muchos comentarios, dice que sea una mujer demasiado, que no ha adulterado, pero que sea una mujer muy sensual para los demás hombres. O sea, que le cause vergüenza al hombre estar con ella y que ella ande coqueteando con los demás. ¿Te gustaría alguien así? Imagínate que tu esposa, hola hermano,
O sea, tú dices, oye, espérate, si tú eres mi esposa, pero no te he adulterado, yo no me meto con nadie. Muchos mencionan ese tipo de cosas. ¿Sí? Una mujer muy ligera, muy coqueta, sin caer en el adulterio físico. Dice, puede repudiarla, pero Jesús va más allá y le dice, a menos que rompa el pacto. Tú hiciste un pacto con esa persona y al rato vas y te metes con otra, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo el pacto que ya habías hecho. Se anula el pacto que tú hiciste con tu esposa al meterte con otra. ¿Sí? Dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, que si mi esposa no ha adulterado y yo me divorcio con ella por incompatibilidad de caracteres, esa es una causal de divorcio. Es que no se llevan bien, son incompatibles en su carácter. Fírmale, firmamos y firmamos. ¿Sí? Dice, si no hay fornicación, si no se ha roto el pacto y tú te divorcias, delante de Dios siguen casados. Entonces esta mujer va a ir, pero delante de Dios sigue casado y va a fornicar y va a adulterar. ¿Por qué? Porque espiritualmente no hay divorcio. ¿Sí me siguen? ¿Sí me doy a entender? Dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Por qué? Porque todavía en lo espiritual no se ha roto el pacto. Entonces va esta persona, se mete con otra persona y ahí está cayendo en adulterio. Dice que uno mismo va para que ella adultere. ¿Sigue? Miren Corintios, y esta es una de las causales de divorcio. Dice en Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere por causas naturales, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Si mi esposa fallece o yo fallezco, es libre. Ya se rompió hasta que la muerte los separe. Vino la muerte. La única religión que dicen ellos que casan por la eternidad son los mormones. Ellos hacen un pacto eterno, dice. Lo chistoso que luego se divorcian y se casan. Y luego, ¿y con quién allá van a estar? Porque dice que cuando tú mueras allá vas a estar con tu esposa. Eso no es bíblico. ¿Sí? La iglesia casa solamente mientras estás en este cuerpo. Después de este cuerpo nos darán un cuerpo nuevo y todos seremos hermanos allá en el cielo. Amén. Ok. Entonces, primer causal de divorcio, ¿cuál es? La muerte. ¿Seguimos? Vamos, avanza. Avanzamos. Entonces, resumimos. Dios, acabamos de leer que Dios aborrece el repudio, aborrece el adulterio, aborrece el divorcio. Puede haber adulterio y puede haber perdón. Es más, yo he visto personas que se han divorciado, conocen al Señor y se vuelven a casar. Amén. Y hay restauración. Cristo lo puede hacer. Dos causales de divorcio: hasta que la muerte los separe, o en el caso de adulterio. ¿Sí? Esa persona que adulteró, hermanos, ¿se puede divorciar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí se puede divorciar porque rompieron el pacto. Segunda pregunta: ¿esa persona se puede volver a casar? ¿Sí o no? Lo vamos aprendiendo.
le digo a mi esposa, no quiero enseñar esto a la iglesia, pero es parte de lo que les tengo que enseñar, no para que lo hagan, pero está en la Biblia. Imagínate un ejemplo. Estás tú en la noche, tú vas a salir a trabajar, le dices a tus hijos, no le abran a nadie le abran, a menos que venga de visita tu tío Juan. Si viene tu tío Juan, sí le abren. ¿Sí? ¿Qué está poniendo el papá? Una condicionante. ¿Sí? No le vas a abrir a nadie más que a quién. Más que al tío Juan. ¿No? O sea, Dios está diciendo, no se pueden divorciar a menos que haya adulterio. ¿Sí? Y si hay adulterio, se puede dar una carta de divorcio y esa persona sí se puede volver a casar si hubo un rompimiento de pacto. Amén. Por eso no se los quería enseñar, porque mucha gente que ya tiene problemas en su matrimonio y ya hubo adulterio, y muchos, yo tengo el caso de una conocida que no se ha divorciado porque se le enseñó que ya no te puedes volver a casar, y si lo dejas te tienes que quedar solo o sola. Te puedes divorciar, sí, pero no te puedes volver a casar. Y dijo ella, pues no, entonces mejor lo aguanto. Y se quedó con su esposo. Y van avanzando y van bien. Y ya se están perdonando y ya se está restaurando su vida, su corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Que haya restauración. Si tú eres nacido de nuevo, tú no vas a estar pensando en divorciarte. Amén. Y si Cristo ya te alcanzó y adulteraste, pero Cristo te alcanzó, ¿tú qué quieres hacer? Restaurar, volver a reconquistar a tu esposa, y así pasen días, meses, años. Tú estás peleando por tu casa, porque atrás de tu casa están tus hijos, está tu familia, y tú estás luchando por la restauración. Ahí está la imagen de Cristo. Amén. ¿Sigue? Dice en Corintios 5:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sí? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. El Señor que dice, si hubo inclusive rompimiento de pacto, ¿qué causa? Dolor, sufrimiento, angustia, ya no hay confianza, pero en Cristo uno puede volver a restaurar. Y vamos a luchar, y el consejo es, no te separes, lucha por tu familia, lucha por tu casa. Amén. ¿Sigue? Dice en Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin adulterio, sin mancilla, que no haya. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, si tú viviste una situación así como mujer, tú no lo has hecho, ¿sí? Dios va a juzgar a tu esposo o a tu esposa. Pero que ese no sea que una mujer diga, bueno, por como me traicionó, ahora yo lo voy a hacer. No está Dios en tu vida. Amén. El que adultera es por causa de su propio corazón. El adúltero no tiene nada que ver con lo que haga la otra persona. ¿Sí me explico? El que comete adulterio puede tener a la mujer más hermosa, más responsable, más cariñosa, más bella, que tú dices, oye, pero ¿cómo le fuiste infiel si mira te trata como rey? Es que el problema no es la mujer o no es el varón. El problema del adulterio es un corazón adúltero. Que el único que puede cambiar el corazón es Dios.
Amén. Ok, vamos. Y creo que ahí terminamos. Jesús les dijo, ve al primer pasaje para terminar con el que leímos, Mateo 5:31. Y Jesús está enseñando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos ya se divorciaban por cualquier cosa. ¿Sí? Si la esposa se le quemaban los frijoles, que no comían frijoles allá, pero si le hacían alguna cosa que cualquiera, ya, divorcio. Jesús les estaba diciendo, y tal vez entre sus oyentes ya había gente que tenía preparada hasta su carta para divorciarse. Jesús le dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, sí, eso dice la ley, denle carta de divorcio. ¿Sigue? Avanza. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Si tú te casas con una mujer que se separó de alguien y no fue por adulterio, tú entras en adulterio. Y dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces la Biblia, Jesús les dice a sus discípulos, hermanos, discípulos que me escuchan, no dejen a su esposa. La ley dice eso, pero ¿qué les digo yo? A menos que sea por esa causa, es más, si fuese por esa causa, aún pueden restaurar. Amén. Aún pueden restaurar su vida, su familia, su corazón, y de ello depende. Fíjate que Jesús no se metió con los hijos, se metió con las cabezas, porque sabe que si las cabezas están bien, los hijos estarán bien. Amén. Y dice la Biblia que la maldición de los padres trascenderá a la tercera y cuarta generación. Y vemos generaciones de divorcio. Mi mamá me platica que su mamá se divorció. Mi papá me platicó que sus papás se divorciaron. Mis papás se divorciaron. Algunos de mis hermanos se han divorciado. Por la misericordia de Dios, yo no me he divorciado. ¿Pero qué es? Una cadena que podemos cortar en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nosotros vertir en nuestros hijos esa bendición y que ellos vean no solo un matrimonio junto, ¿sí? Porque hay muchos matrimonios que siguen viviendo juntos, pero ya no hay matrimonio. Y aprenden los hijos a decir, bueno, pues mis papás están, pero cada quien hace lo que quiere. No, que ellos vean un matrimonio. Amén. Que ellos vean una familia, si la hay. Y si no, apreciar lo que tenemos. Entonces el consejo para nosotros, solo dos causales de divorcio. Amén. Lo tenemos que aprender, lo tenemos que enseñar, pero algo que hemos aprendido, que el adulterio viene del corazón, y lo que tenemos que cambiar, hermanos, es nuestro corazón. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él obre en nosotros y que Dios siga restaurando matrimonios. Yo he visto, hermanos, muchos matrimonios restaurados, pero también he visto y aún se ha filtrado en las iglesias mucho divorcio en las iglesias por no tener un corazón regenerado, por la dureza de nuestro corazón. Dios quiere restaurar, que nosotros seamos ejemplo para otros, que cuando almas vengan, vean matrimonios unidos, vean familias unidas y puedan ellos también recibir el consejo, y tú puedas dar el consejo no solo de la Biblia, sino de un testimonio vivo en tu vida, en tu familia. Y no porque tú no te hayas divorciado,
eres más que otros. ¿Escuchaste? Porque hay otros pecados, hermanos, que igual son de la misma condición. Todo pecado tiene el mismo nivel. Con cualquier pecado nos vamos al infierno. Pero por su gracia, Él nos salva, Él nos limpia y Él nos purifica. Padre, gracias, Señor Dios. Gracias por esta hermosa mañana que nos has concedido. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos estás enseñando y nos estás ayudando a poder procurar más a nuestra familia, amarla, proveerla, protegerla y dirigirla. Podrás presentarle, hermanos, a tu familia al Señor esta mañana. Decirle, Señor, mira mi familia. Tal vez hoy no tengas una pareja, pero tienes hijos ya. Y puedas decirle, Señor, hoy yo soy papá y mamá y estoy luchando por mi casa. Tal vez tú tengas a tu papá y a tu mamá si eres joven y digas, Señor, gracias por mis padres. Solo nosotros sabemos cómo está nuestra familia. Y tú, joven, puedas orar por tus padres. Y tu padre puedas orar por tu esposa o esposo y por tus hijos. Señor, hoy presentamos los hogares de esta iglesia. Presentamos las familias. Cada caso es diferente, Señor. Preséntale los matrimonios de tus hijos si los tienes. Y dile, Señor, hoy oramos por ellos. Hoy te pedimos que tú obres en sus vidas. Hoy te pedimos que tú restaures sus vidas. Hoy te pedimos que tú hagas tu obra en ellos, que mudes y cambies sus corazones, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén.